Sí, profesor, todo claro. Hola, buenas tardes. Muy bien. A ver, ahorita empezamos, ¿ya? Buenas tardes. Mire, con ustedes habíamos avanzado lo que son las etapas de la filosofía. Hay que tener en cuenta que la filosofía siempre va a estar relacionada con la problematización de la realidad. La antigua es el tema, ¿no? La etapa antigua. Hemos visto claramente que la filosofía antigua se divide en periodo cosmológico, en el antropológico, y también hablamos del sistemático. Recordemos de que los sofistas fueron aquellos llamados comerciantes del saber, gente que comienza ciertamente a tratar de enseñar, pero la palabra sofista significa de saber aparente, ¿no? La palabra sofista significa ciertamente de algo que es engañoso, es algo que es mentiroso, digamos así, ¿no? Por eso Sócrates, no se olvide, luchaba contra los sofistas. Sócrates decía, la virtud se enseña. ¿Cuál era la característica del sofista? Vendía conocimiento. El sofista enseñaba, ¿no? Pero era un conocimiento llamado, en otras palabras, lucrativo, digamos así, ¿no? Entonces, el sofista determina parte de la inmoralidad para Sócrates, ¿no? Entonces relacionamos lo que quería, ciertamente, por acá vamos a ver, mire, lo que se quería es lo siguiente. ¿Cuál es una diferencia, digamos, elemental que podemos nosotros mencionar? Cuando hablamos de Sócrates, Sócrates buscaba lo que viene a ser la verdad universal. Por acá, mira, hablamos de la verdad, en este caso universal. ¿Ya? En este caso, Sócrates. Ahora, esta verdad ciertamente debe ser aplicada, ¿no? Debe ser determinada. En cambio, cuando hablamos de Protágoras, que es el más importante, ahora, ¿de qué hablaba Protágoras? Protágoras hablaba de una verdad relativa, en este caso, ¿ya? La verdad relativa es aquello que se va quizás haciendo de acuerdo al contexto, ¿no? Pueden engañar, sí. Por eso, una característica de los sofistas, el más importante era Protágoras, es que utilizaban la retórica. Mira, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Sofista tenía la retórica. ¿Qué es la retórica? La capacidad que uno tiene, ¿no? Para poder hablar. Pero ellos eran los llamados comerciantes del saber. Comerciantes del saber, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Ahora, esto es el enfrentamiento. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son los filósofos que más se contradecían, ¿no? En esa época, Sócrates y los sofistas. Sin embargo, muchos dicen que Sócrates fue inventado por Platón. Platón fue el discípulo de Sócrates. A ver, ¿no? Cuando hablamos de Platón, fue el discípulo de Sócrates, Platón. Platón hace la existencia de Sócrates en la obra Los Diálogos. Ahí empieza a inventar a Sócrates para muchos, ¿no? Platón era un filósofo muy inteligente que funda la academia. Es decir, la academia es el lugar donde los filósofos griegos iban a debatir sobre todo. Mira, cuando hablamos de Platón, Platón habla de la academia. Ahí está, la academia. Su nombre verdadero fue Aristóteles. Decían Platón por las espaldas anchas, ¿no? Como decir, espaldón, en este caso, ¿no? Platón va a determinar en la academia que la filosofía se basa en que el hombre debe aprender, número uno, ¿qué es alma? Mira, partimos de esto. Para Platón, el hombre es alma. Es decir, tú eres alma. ¿Pero de dónde viene el hombre? El hombre como alma viene de una bóveda celeste llamado Topos Uranus. Hablamos del Topos Uranus. El Topos Uranus viene a ser la llamada el lugar de las almas. Por acá, el lugar. Platón no explica por qué. Por acá, el lugar en este caso de las almas. Platón no explica por qué, pero estas almas se cayeron, se resbalaron. Entonces, cuando se resbalan, se reencarnan en lo que es un cuerpo. Entonces, tú como persona eres alma, no eres cuerpo. Y tú estás acá de pasada. Tú eres un alma que necesita regresar al Topos Uranus. ¿Cómo? Con la muerte. Entonces, Platón sí habló de la transmigración de las almas. Habló de un retorno del alma a la bóveda celeste o al Topos Uranus. ¿Ya? Entonces, el hombre, cuando viene aquí, tiene ideas innatas. Ahí viene la teoría de Platón, la teoría de las ideas. Cuando tú estás acá en el mundo, tienes imaginación, tienes creatividad. ¿Y sobre qué? Sobre los objetos. O sea, para crear una CIA, tú lo primero que tienes que hacer es, ¿no? Tenerlo como idea. Entonces, luego lo haces. Acá viene la filosofía de Platón. El idealismo objetivo. Mira, idealismo
por acá, objetivo. O sea, para Platón, ¿quién está primero? Primero está lo que viene a ser la idea. Y luego, ¿quién? Luego el objeto. Pero esta idea, ¿de dónde viene? Esta idea viene de tu mente, viene de manera innata esta idea. Esta idea viene del topus uranus. Entonces Platón decía que todo lo que tú has creado es copia, porque la silla es una copia de la idea, ¿no? Todo el mueble, los lapiceros, todo es una copia. O sea, existe en el topos uranus de manera espiritual, de manera de alma, ¿ya? Y estos elementos no tienen existencia perfecta, ¿no? Aquí en el mundo, porque se acaba. Entonces, ¿ahí de quién estamos hablando? Estamos hablando de Parménides. Por eso, Parménides, ¿te acuerdas que habló? La inmutabilidad del ser. Para Parménides, ¿qué es lo que no cambia? Lo que está en la mente, lo que está en la razón. Para Platón, lo que no cambia es la idea. Entonces, mira, para Platón, la idea, ¿qué es la idea? La idea es invariable. La idea es aquella que es eterna. La idea. Ese viene a ser. Por lo tanto, sacamos una conclusión. Los dos filósofos en la cual se basó Platón fue Pitágoras y Parménides. Mira, entonces acá dice, base de la filosofía de Platón. ¿Quiénes fueron? La base. Hablamos de Parménides, por acá. Uno de Parménides y hablamos de Pitágoras. Hablamos de Pitágoras. Parménides y Pitágoras. Esta es la base. ¿Qué sacó de Pitágoras? La transmigración de las almas. ¿Qué sacó de Parménides? Sacó que nada cambia. La inmutabilidad del ser. ¿De quién? De la idea. ¿Se da cuenta? Entonces Platón va a comenzar a tener esta tendencia metafísica, ¿no? Que es la base de la religión. Platón influye en quién? En San Agustín. Por acá, mira. Platón va a influenciar netamente en San Agustín. Por eso, ¿a quién se le llama el Platón cristiano? A San Agustín. Porque San Agustín teologiza. O sea, el topos uranus le puso cielo. A las almas que regresaron, ¿no? Decían que somos pecadores, que venimos de esa bóveda celeste, que venimos de Dios. Pero, sin embargo, tenemos en cuenta que en el aspecto de la política platoniana, por acá, cuando hablamos de la política, nos referimos el gobierno en manos de filósofos y matemáticos. De filósofos y matemáticos. ¿Se da cuenta? Esa es la tendencia. En manos de filósofos y matemáticos. El gobierno. Es decir, ¿quiénes son los que más saben? Los filósofos. Ellos tienen la tendencia racional del alma. Ellos son los que deben tener la prioridad en todo ello, que es fundamental para Platón. Sin embargo, dice la historia que Platón, ciertamente cuando estaba en la academia, vino un muchachito de 17 años a matricularse. Pero no hay a pensar que uno entraba a la academia de Platón de la nada. Tenías que tener condiciones matemáticas, filosóficas, condiciones muy importantes que se daban en esa época. Aristóteles se llamaba, le llamaron el estagirita. Así es, mira, cuando hablamos de Aristóteles, ¿de qué hablamos de Aristóteles? Denominado por acá, el estagirita. Ahí lo tiene. ¿Por qué estagirita? Porque nació en Estagira. Aristóteles se aparta de Platón. Dice, soy amigo de Platón, pero más amigo soy la verdad. Y funda el Liceo. El Liceo era un lugar de estudios, al igual que la Academia de Platón. Ahora, sus discípulos eran los llamados peripatéticos, los discípulos. Por acá notemos lo siguiente. Mira, los discípulos, los llamados en este caso, peripatéticos. ¿Por qué peripatéticos? Porque sus enseñanzas eran a pie. Los sujetos cuando caminaban, lo hacían a pie. En este caso, Aristóteles jamás daba clases, digamos, sentado, sino caminaba constantemente, ¿no? Y en eso se basó la teoría de Aristóteles. Aristóteles la contra Platón. ¿Por qué? Porque sostiene lo siguiente. Mira, ¿cuál es la base de Aristóteles? Para que tú lo entiendas rápidamente. La base de Aristóteles es, primero, ¿cuál es? Primero es la realidad, o sea, el objeto. Mira, primero es el objeto. Y luego hablamos de quién. Hablamos de la idea. El objeto idea. Mira, ¿cómo era Platón? Idea, objeto. Él decía, no, las cosas que yo tengo en mi mente, las ideas que tengo en mi mente, se basan en lo que observo. ¿Ya? ¿Y lo que observo cuál es? Viene a ser el objeto. A eso se le llama realismo nociológico, como puede ver. ¿Por qué? Porque Aristóteles se basa primero en la realidad, no
está de acuerdo con las ideas innatas de Platón, porque Platón dice que nosotros venimos acá, a este mundo, ¿no? De manera, con ideas innatas. Aristóteles dice que no, que estas ideas no van. ¿De dónde adquirimos las ideas? Las adquirimos del mundo real. No podemos estar equivocándonos, decía Aristóteles. Aristóteles habla que la felicidad está en el justo medio, es decir, en no tener demasiado ni tener poco. Y principalmente, lo que más impacta en Aristóteles es la llamada teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica se basa en que la Tierra es el centro, ¿ya? Y de esa manera comienza ya a demostrar toda su teoría. El geocentrismo impacta ¿dónde? En la etapa medieval. Y aquí hay una pregunta de examen que hay que tener en cuenta. Mira, Aristóteles, ¿dónde está? Por acá. Aristóteles impacta básicamente en la etapa medieval en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, aristotélico. Santo Tomás de Aquino habló de la realidad. Pues esta pregunta siempre ha llegado. Filósofo griego que más impacto tuvo en la etapa medieval, Aristóteles. ¿En quién? En Santo Tomás de Aquino. Para Aristóteles, con esta teoría geocéntrica, comienza a debatir mucho. La iglesia lo acepta, y lo acepta como dogma. Y aquel que estaba en contra de esta tendencia era duramente castigado por la Santa Inquisición. Esa es la tendencia, mira, de un periodo en la cual ciertamente se habla del gran debate. Por eso se le llama sistemático por la ciencia. ¿Ya? Mira, hablamos del periodo sistemático. Sistemático, ¿ya? En base a lo que es, en este caso, la ciencia. En base a la ciencia, sistemático. ¿Ya? Y la verdad, ¿la ciencia en qué se basa? ¿En las ideas o en la realidad? Se basa en la realidad. Ahí está, por eso es el periodo de la ciencia. El periodo cosmológico es el periodo del principio del Arjé. El periodo antropológico es el principio, ¿no?, del hombre en base a la moral. Y el sistemático de la ciencia, que es fundamental. ¿Ven? Ahí lo tiene, ¿no?, los temas. Ahí está Platón. Platón necesariamente habla de la virtud como parte de la bondad, en este caso, ¿no? Y el mito de la caverna, que es muy conocido. El mito de la caverna es cuando tú estás amarrado en una cueva al fondo y estás observando la pared de la caverna al fondo, ¿no? Entonces alguien pasa con su antorcha, ¿no? ¿Y tú qué ves? La sombra, pero no lo ves al sujeto real, ¿no? Entonces esa sombra es el mundo, decía. La caverna es el mundo. ¿Qué vemos? Engaños, vemos reflejos, sombras, o sea, todo lo que está a tu alrededor ahorita son sombras, decían. Esto es imperfecto, que tú lo has copiado, ¿no? De algo perfecto. Es el mito de las cavernas. El hombre vive en una caverna que es el mundo, ¿no? Y que solamente vemos cosas, ¿no?, aparentes, en este caso, ¿no? Va a llegar el momento en que el ser humano salga de esto, ¿no? ¿No? Rompa el esquema y se vaya, ¿no?, a lo que es el mundo. Ese es Platón. En cambio, cuando hablamos de Aristóteles, Aristóteles ya implica la diferencia que hay en cuanto el hombre. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el hombre es un animal político por naturaleza. El hombre es un animal, ciertamente, ¿no?, que se va en la sociedad, en la polis, decía Aristóteles. ¿Bien? Esa es la diferencia principal de estos filósofos. Bien, ahora veamos a ver. Pasamos a la práctica. Esta es la práctica, si me puede confirmar. A ver, en la pregunta 15. ¿No? Por acá. Perdón, estamos acá, ¿no? En la pregunta 1. A ver, nos vamos ubicando mientras yo voy conectando mi cargador.
A ver, bueno, siendo que está mal internet. A ver, mira, en la pregunta 1 dice arjé. ¿Qué significa arjé? En este caso, ¿cuál sería la clave? Principio del mundo, la D, ¿no? El arjé, ¿no? Uno de. Arjé es principio. Arjé, ¿dónde estuvo ligado el arjé? No olvidemos que arjé está relacionado al periodo cosmológico. Periodo cosmológico, ¿ya? Ahí está, arjé. Número 2, constituyen características del pensamiento de la cultura oriental, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando hablamos nosotros de lo que es Buda, Zoroastro, emplearon la razón instrumental, no, buscaban implicación racional, fueron concepciones religiosas, fueron sobre todo tradicionalistas, sí. No son ciertas, dicen. La 1, la 2 y la 5, la 2, la E. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las investigaciones se hicieron en Grecia. Claro, pues, ¿no? 2, la clave, la E. Las concepciones eminentemente religiosas, ¿no? Se tuvieron que dar muchas veces en la situación de lo que es Egipto, ¿ya? Más que nada. La escuela filosófica que puso los primeros pilares al problema ontológico, es la escuela eleática, la 3, la D. ¿Por qué? El ontos es Parménides, el ser. Claro, mira, 3, la clave es la D. Escuela eleática. Mira, cuando hablamos del ser, hablamos lo que es la ontología, ¿ya? Y si hablamos de ontología, hablamos de Parménides. Por acá vamos a ver. Hablamos básicamente de Parménides. ¿Ya? El ontos es todo lo que tú ves, todo lo que existe en este caso, ¿no? Y eso es fundamental para entender cómo Parménides habló de todo el ser. ¿Bien? Ahí lo tiene. Número 4. Doctrina según la cual las almas pasan de un cuerpo a otro. La transmigración. ¿Ven? 4B. La 4, la clave la B. 4B. Bien. Ahora, ¿cuál es la primera escuela que habló de transmigración? La escuela pitagórica. ¿Ya? La escuela pitagórica es la primera que habló. Luego viene la escuela de Platón. Por eso no se olvide. Platón se basa en Pitágoras estableciendo básicamente la situación. 5. A la unidad del ser, Genófanes. 5E. Ahí está la 5, la clave la E. 5E. Genófanes. Genófanes es el iniciador de la escuela eleática. Iniciador. La filosofía como pensar lógico y sistemático nace en el siglo aproximadamente, el siglo 4, ahí el siglo 6, no, siglo 4, siglo 5 antes de Cristo. 6C. La 6 la E. Ya no se olvide. 6C. Con Grecia. Ahora, ¿quién fue el primer pensador racional? Fue Tales de Mileto. Acerca de Tales, existencia de mundos infinitos, cuidado sobre la naturaleza, ¿no? El agua, la determinación de la materia, llamado el padre de la filosofía. A ver, ¿cuál es la clave? Deduce rapidito nomás, en la pregunta número 7. ¿Sería la clave? En este caso, dice, a ver, mundos infinitos, no. El que escribió la primera obra fue, ¿te acuerdas? Hablamos de Anaximandro, el que escribió la primera obra. 3, 4 y 5, la C. La 7, la C. 7C, ¿ya? No olvidemos que el que escribió la primera obra de filosofía, llamada Sobre la naturaleza, ¿quién fue? Fue Anaximandro. Número 8. El filósofo que no omite ningún principio espiritual, afirmando que todo es materia. Ahora, dice, incluso el alma es materia. Un materialista. Hablamos de Demócrito. 8E. Por acá. La 8, la clave la E. 8E. Demócrito, ¿ya? Con lo que es la escuela tomista, en este caso, ¿no? 9. Todo nace en la tierra y todo acaba en la tierra. Hablamos de lo que viene a ser. Dice Zenón, Genófanes, Meliso, para mí Heráclito. Genófanes, 9B. La 9 la B. Número 10. Los atomistas identifican el vacío como el no ser. 10C. La 10 la C. 11. El ser y no ser. Es un principio de quién? De Parménides. 11B. ¿La ven? 11, la clave la B. Para Parménides, ¿qué es el ser? El ser existe, el ontos, en la razón. Y el no ser es el mundo material. Por eso, Parménides habla, no se olvide, ahí empieza, de los sentidos y la razón. Ya, por acá vamos a tener en cuenta. Mira, cuando hablamos de Parménides, ¿de qué habla básicamente? De los sentidos, por acá, sentidos y razón. Los sentidos que permiten captar el mundo y la razón, la verdad.
Número 12. Constituye el pensamiento práctico que buscaba el principio ordenador. ¿En qué etapa? A ver, ¿en qué etapa se buscaba el principio cosmológico? ¿Está bien? Ahí está, la clave. Muy bien. 12b. 12b, cosmológico. 13. Según la escuela atomista, invisibles, indivisibles, los átomos, infinitos, increados. Son todas, pues. No es de todo, todas. 13. La 13, la clave de la 14. Filósofo del periodo cosmológico que postula como principio el movimiento, ¿te acuerdas del odio, el amor y odio? ¿De qué estamos hablando? A ver, dime la clave, ¿te acuerdas? De los elementos que iba mezclando. Empédocles, 14. ¿Ya? La 14, la clave la Empédocles. Muy bien. ¿Ya? Empédocles habló de las 4 raíces: aire, tierra, fuego y agua, las cuales se mezclan de acuerdo a sus tendencias de amor y odio. Número 15, para Heráclito. Heráclito habló del fuego. Heráclito habló del movimiento. Todo está en perenne cambio y el principio es el fuego. 15. La 15, ¿está bien? No olvidemos que Heráclito habla que la guerra es el padre de todas las cosas. La contradicción, ¿ya? Tema fundamental de Heráclito. Por acá, mira, cuando hablamos de Heráclito, la guerra, así decimos, es el padre de todas las cosas. Ahí está. Con eso implicaba la lucha de contrarios, lucha de opuestos, ¿ya? Eso lo notamos, la lucha de, en este caso, contrarios. La lucha de contrarios. Ahí lo tiene. 16. El ser parmineo. Parmine es aprensible mediante, a ver, ¿el ser cómo se capta? Mediante la razón o la experiencia. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 16? ¿Cómo se capta el ser? La razón, pues. Ah, bueno. Por eso, la 16, la clave la B. La razón. 17. Filósofo naturalista del periodo cosmológico que concibió la realidad en términos de ilozoísmo. Tales de Mileto. 17 la C. El ilozoísmo es materia viviente, ¿ya? Cuando hablamos del ilozoísmo. Ilozoísmo viene a ser materia viviente. Claro, por eso es que Tales de Mileto veía cómo se movía el agua. Y le preguntaron, ¿por qué se mueve el agua? Y él dijo, son pequeños dioses. Ese va ahí. 18. Anaxágoras considera que las semillas son, en este caso, a ver, en la pregunta, Anaxágoras, mira, recordemos, Anaxágoras habla de lo que viene a ser las homeomerías. ¿Qué eran homeomerías? Semillas. Estas semillas nos dan diferente forma, diferentes cualidades, ordenadas por un nous. Por un nous. ¿Y qué es el nous? El nous será inteligencia. ¿Ya? Por acá. El nous es inteligencia. Esto es Anaxágoras. Entonces, en la pregunta número 18, ¿qué sería en este caso? Las cualitativamente iguales, espirituales, destructibles, cualitativamente, muy bien, distintas. 18D. ¿Por qué distintas? Porque nosotros tenemos diferentes semillas. ¿Te das cuenta? Diferentes formas. 18 la D. Así es. Bueno, gracias. Por eso yo mencioné, ¿no? Quizás Anaxágoras se adelantó a lo que es la teoría celular actual en la actualidad, porque somos diferentes por las células. Tenemos células diferentes, ¿no? Y en base a eso también podemos determinar. 18, la D. Son considerados filósofos pluralistas, es decir, plurales varios, Empédocles, Demócrito, Heráclito, Anaxágoras. ¿Ah? ¿Quién es pluralista? ¿No? Heráclito hablaba del fuego, es uno solo. Anaxágoras, Empédocles varia. Demócrito habla de los átomos. ¿Ah? ¿Quién es? A ver. Demócrito de los átomos, varios átomos. ¿Quién es aquel que habla de uno solo? A ver, Demócrito no, Demócrito habla de átomos. Heráclito, claro, por el fuego. Por acá dice, ¿no? Excepto Heráclito. ¿Por qué? Porque Heráclito habla de uno solo, que es el fuego. 9 la C. 19, la clave correcta la C. Número 20. Zenón de Lea y Meliso de Samos. Zenón de Lea y Meliso. ¿Son considerados de quién? Considerados discípulos de... A ver, dime la clave. La pregunta 20. Usted va a postular.
Parménides. De Parménides. 20, la clave la D. No olvidemos que Zenón, cuando hablamos de Zenón, habla de las aporías, por acá. ¿Qué es una aporía? La aporía es problema de difícil solución. ¿Ya? Eso la nota, difícil en este caso, solución, una aporía. ¿Cuál es la aporía que hizo? Sobre el mito de la tortuga, ¿no? Y Aquiles, ¿ya? Por acá. Eso escribió, la tortuga, en este caso, y Aquiles. La tortuga y Aquiles. Aquiles era muy rápido, el veloz, el más veloz del mundo, y fue retado por una tortuga. La tortuga le dijo, dame tiempo, y la tortuga avanzaba un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo que avanzaba, nunca lo alcanzó Aquiles. O sea, es un problema matemático, en este caso, ¿no? De la cual se determina la manera como ciertamente Zenón quería demostrar ello, la llamada aporía, en este caso, ¿no? Y Meliso habla de que el ser es inmutable también, como todo filósofo, ¿no? En este caso de la escuela eleática. La primera obra, ¿cómo se llama la primera obra? Sobre la naturaleza, ¿sí o no? Por acá. Se llamó, y fue escrita por acá en este caso, por Anaximandro, pues no que está al contrario. La 21, la E. La 21, la E. Recordemos, ¿cuál es la importancia de Anaximandro? Que sostiene por primera vez la evolución del hombre de un pez, ¿ya? Por acá. Recordemos, mientras va haciendo además, Anaximandro habla, el hombre procede de un pez. ¿Ven? Ahí lo tienen, de un pez. ¿Ven? Ahora, a las primeras sustancias, Empédocles, ¿qué la llamó? En la pregunta número 22. ¿Qué lo llamó Empédocles? Arge, no, raíces de todas las cosas. 22, clave de las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Recordemos, raíces son el aire, tierra, agua y fuego. Y fuego. ¿Bien? Esas son las raíces. Que se van, no olvidemos, ¿qué van a hacer? Ellas se van a combinar. ¿En base a qué? En base al llamado amor y odio. ¿Bien? 23. El átomo para ser pensado como lleno, ¿supone necesariamente de quién? El vacío. 23 la C. 23, la clave la C. El átomo se mueve, no olvidemos. El átomo es energía para esta escuela, ¿no? El átomo va a dar una cierta representación de cómo la materia se mueve. 24. Para Anaxágoras, elemento inmaterial que determina el cambio en el movimiento de las cosas. A ver, dime la clave. Pregunta número 24. ¿Cuál sería la semilla? El elemento inmaterial dice que determina el cambio, ¿no? ¿Cuál sería? El nous. Claro, el nous. ¿Quién ordena el cambio? El nous. ¿Y el nous qué es? El nous es inteligencia. 25. Anaxímenes dice que el frío de la materia, por acá, ¿no? Dice, es finito y limitado, se contrae y se condensa. 25b. 25, la clave la B. Aquí dice, se contrae y se condensa. 26. Según Parménides, ¿el ser qué es? A ver, móvil, no. Creado, menos. Inmutable y indivisible. 26 la C. 26 la clave, la C. No se olvide, para el tema fundamental de Parménides, ¿cuál es? La inmutabilidad del ser. Ya, 27. Según Anaxímenes, el alma se compone de agua. A ver, ¿cuál es la clave? Anaxímenes. Dice, todo se usa fuego eterno, nuestra alma se compone de aire, ¿sí o no? 27 de el aire. Ahí está, 27, la clave la B. Muy bien, el aire. Anaxímenes pertenece a la escuela jónica, ya que es fundamental. La escuela jónica, no olvidemos, fue la primera escuela que aparece como una explicación racional del mundo, ¿ya? Por acá. La escuela, porque eso viene una vez, escuela jónica también se le llama escuela de los primeros físicos, ¿ya? Ahí lo anotamos, de los llamados, en este caso, de los primeros físicos, o también escuela naturalista, así se le llama. Escuela en este caso naturalista. Ahora, no olvidemos que el primero fue Tales.
de Mileto. 28. Escuela cuyos planteamientos fundaron, ahí está, el ontos. A ver, dime la clave si me ha captado. En la pregunta 28. ¿Qué escuela habló del ontos? ¿No? Cuando nosotros hablamos básicamente de la ontología. La escuela eleática. 28A, ¿está bien? Por eso cuando decimos ontos, ¿no? Nos referimos a lo que es la ontología, ontos, el ser. El ser es todo lo que existe, lo que es aprensible con la razón, básicamente. 29. Caracteriza al apeirón, indefinido, indeterminado, ilimitado, destructible. Excepto, dice, ¿eh? Excepto, ¿cuál sería? Indefinido, infinito, indeterminado, ilimitado. ¿Sería destructible? Pues sí o no. El apeirón es sustancia infinita, indeterminada, no destructible. 29 la E. 29 la clave la E. Igual que Anaximandro, al igual que Anaxímenes, tales pertenecen a la primera gran escuela, ¿no? 30. Filósofo más antiguo de todos los filósofos jonios. A ver, ¿cuál es la clave? ¿No? O sea, de todos los filósofos, básicamente cuando hablamos de la escuela jónica. Tales, pues, muy bien. Tales de Mileto. 30 la. ¿Está bien? Con Tales de Mileto, ¿de qué hablamos? Del agua. Con Tales de Mileto, estamos hablando del holozoísmo, ¿ya? Que todo está basado en dioses. 30. 31. En la teoría de Heráclito, la categoría del devenir. ¿Qué es el devenir? ¿Qué significa el devenir? ¿No? Básicamente, transformación de lo real, pluralidad, dice pluralidad de existencia, vida, atribuir la materia. ¿Cuál sería? Muy bien, ¿eh? Clave la A. 31 la A. 31 clave A. Transformación de lo real, ¿está bien? ¿Por qué? Heráclito fue materialista, no olvidemos. Cuando hablamos de Heráclito, ¿bien? Heráclito fue materialista. Materialista. ¿Bien? Heráclito fue materialista. Ahí está la pregunta 31, ¿eh? No olvidemos, devenir, y Heráclito ¿con quién siempre debatía? Con Parménides. Con Parménides debatía. 32, cosmos, se opone, cosmos es orden, armonía, totalidad, complejidad. ¿A quién se opone? Al caos. 32, la clave la B. 32B. Ahora, por eso se dice periodo cosmológico. En el periodo cosmológico, ¿qué se buscaba? Se buscaba el arjé. ¿Qué se buscaba? El principio. ¿Te das cuenta? Por eso se dice cosmos, cosmológico es principio, es orden, ¿no? En este caso, determinada. ¿Ya? Ahí lo tiene. La clave correcta. 33. Pertenece a la escuela eleática del periodo cosmológico. Hablamos de lo que viene a ser Zenón y Parménides, 33b. Muy bien. Ahí está la clave. 33, la clave la B. 33, la clave correcta la B. 34, afirma en forma teológica, igualito, la unidad del ser. Parménides no. Estamos hablando de lo que viene a ser Genófanes. Genófanes, la D. 34D. 34 la D. Genófanes. Bien, ahí lo tiene. Escuela eleática, no olvidemos, ahí nos estamos refiriendo a la escuela eleática. Considera que el ser no fue nunca ni será nunca, porque ahora es todo a la vez uno y continuo. ¿Quién habló del ser? Parménides. 35 la C. 35 la clave la C. Parménides, no olvidemos, es que basado en esta teoría, ¿no? Parménides siempre sostuvo de que todo lo que tú observas no es, pues. Así decía, no es. ¿Y por qué no es? Porque cambia. Y él decía, lo que cambia no es, porque dejó de serlo, ¿no? Es que cuando te compras un libro es bonito, porque está nuevo, pero ese libro no es. ¿Por qué? Porque deja de ser nuevo algún día y se vuelve viejo, digamos así. Esa es la tendencia. ¿Ven? Ahí lo tiene. La clave correcta, en este caso es la C. 36. Aquello de cual provienen, aquello en lo que acaban y aquello en lo cual son y subsisten todas las cosas. Viene a ser el apeirón. 36 la C. ¿Quién habló del apeirón? El apeirón habló Anaximandro. ¿Ven? Ahí está la clave, la C. Como te das cuenta, estas son escuelas que tratan siempre de mantener un principio fundamental, un arjé, hasta que Grecia después se ve invadida por Roma. El imperio romano tenía mucha fuerza, tenía mucha capacidad bélica,
El Imperio Romano fue destructivo, digamos así. El Imperio Romano comenzaba ya a generar miedo y de esa manera puede ya establecer, ¿no? Que se va a dar. Eso es una situación determinante, ¿ya? Para ver. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Genófanes es el iniciador de la escuela eleática. Iniciador. Bien. De la escuela eleática. Ya dice. Genófanes es el iniciador de la escuela. Él habló de la unidad del mundo. Dice que el mundo es uno solo. ¿Ya? El mundo es uno solo. Ya que es determinante. En este caso. El mundo es uno solo, dice. ¿Ya? Y Genófanes habla de la teología, la unidad teológica. ¿Por qué está unido? En base a un espíritu. Esa es la tendencia. ¿Ve? Que se va a establecer. Así es. Genófanes es. Ahora, si dice quién es el fundador ya es Parménides. Esa es la diferencia, ¿ya? Que se va a dar. Así es, muchachos. Muy bien. Entonces, a ver, ahí lo tiene. Ahí nos estamos quedando, nos ausentamos unos minutitos, ¿ya? Y otra vez regresamos. Muy bien. Adiós.